Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En el último episodio del podcast, continuamos nuestra serie sobre el estudio de la Biblia a la luz de sus diversos tipos de literatura, sus géneros literarios. Continuaremos ese esfuerzo en este episodio y cambiaremos de tema hacia el Nuevo Testamento. Citaré un par de artículos de revistas académicas en este episodio, por lo que coloqué las referencias de esos artículos en el sitio web del podcast, nakedbiblepodcast.com, en la pestaña Bibliografía por episodio. Hoy quiero analizar 2 episodios familiares en la vida de Jesús. El incidente en el que camina sobre el agua y sus discípulos creen que están viendo un fantasma, y sus apariciones a los discípulos después de su resurrección. Puede parecer sorprendente, pero el mundo antiguo del que formaba parte el Nuevo Testamento en realidad tenía muchas historias sobre fantasmas y lo que los estudiosos llaman apariciones post-mortem de los muertos. Como tal, este tipo de historias, tal como las han recopilado y estudiado los estudiosos, forman géneros. Y dado que forman géneros, tipos de historias, por así decirlo, hay elementos comunes en cada uno de estos géneros que los lectores del mundo antiguo esperaban. En otras palabras, cuando alguien escribía una historia de fantasmas o una historia sobre alguien que regresaba de entre los muertos en el período grecorromano, había componentes esperados en esas historias. Había una manera de escribir uno si eras un escritor y comunicador eficaz. Teniendo todo eso en consideración, los eruditos del Nuevo Testamento analizan cómo los escritores del Nuevo Testamento utilizaron y subvirtieron estos géneros y sus elementos en sus intentos de comunicar lo que experimentaron y creyeron acerca de Jesús. Probablemente hayas escuchado a predicadores o apologistas cristianos afirmar que las historias del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús y sus milagros son únicas. En realidad eso es un poco engañoso. Los escritores del Nuevo Testamento se ajustan a estos géneros y los subvierten. ¿Qué quiero decir? Bueno, por un lado, los eruditos saben que los escritores del Nuevo Testamento utilizan prácticamente todos los elementos esperados de la historia de fantasmas al escribir sobre la aparición de Jesús en el mar, así como los elementos esperados en las apariciones post-mortem. En ese sentido, no hay muchas novedades, incluso detalles como Jesús comiendo junto al mar y su desafío a Tomás a tocar su cuerpo y sus heridas después de la resurrección. Ese tipo de cosas se pueden encontrar en fuentes griegas clásicas sobre fantasmas y apariciones post-mortem. En la literatura grecorromana a veces se concebía a los fantasmas como algo físico. Esto puede parecer extraño, especialmente cuando se trata de la resurrección. Quizás te preguntes, ¿qué es diferente entonces? Si ese es el caso. La diferencia y la subversión de estos elementos literarios surge cuando los escritores reformulan ciertos elementos o los combinan de maneras extrañas o van más allá de ellos, como si las formas habituales de describir un fantasma o una persona que regresa de entre los muertos simplemente no fueran lo suficientemente buenas para describir lo que está pasando con Jesús. Francamente, ese es el punto. Tomemos ambas categorías literarias en orden. Comenzaremos con la historia de Jesús, caminando sobre el agua y el malentendido de los discípulos, eso es, ser amables, de que estaban viendo un fantasma. Hay un artículo académico reciente sobre este tema que utiliza un enfoque literario escrito por Jason Robert Combs, titulado Un fantasma en el agua, entendiendo un absurdo en Marcos 6:49 a 50. Ese fue publicado por la Revista de Literatura Bíblica en 2008. Si dominas el griego, te recomiendo leer ese artículo.
Creo que lo encontrarás fascinante. Si no lees griego, déjame citar parte de la conclusión del autor. Al escribir sobre la versión de Marcos del incidente con Jesús caminando sobre el agua, Combs dice, y cito, Marcos presenta varios temas típicos de las historias de fantasmas clásicas antes de divergir de manera significativa. Es de noche, el momento en que al menos se asoma la amenaza de fantasmas. Jesús ve a los discípulos luchando por cruzar el lago contra el viento y comienza a caminar hacia ellos cuando la luz del sol naciente apenas comienza a iluminar su entorno, el momento perfecto para avistar un fantasma. Sin embargo, no es la hora de la noche ni el cielo poco iluminado a lo que Marcos atribuye la mala interpretación de Jesús por parte de los discípulos. En cambio, implica que su malentendido proviene de verlo caminando sobre el mar. Marcos 6:49. Marcos sugiere que los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma cuando lo vieron hacer algo que los fantasmas no pueden hacer en absoluto: caminar sobre el agua. Fin de la cita. Espero que entiendas el punto que Combs intenta exponer aquí. Está diciendo que el escritor Marcos está sintonizado con el material grecorromano, la forma en que escribirías una de estas historias de fantasmas y lo que harían los fantasmas, pero tiene a Jesús caminando sobre el agua. El lector alfabetizado de Marcos habría sabido que, espera un momento, esto no puede ser un fantasma porque los fantasmas simplemente no caminan sobre el agua. Eso no es lo que hacen los fantasmas en las historias de fantasmas. Pero, de nuevo, los discípulos no tienen ni idea. Permítanme continuar con lo que dice Combs, y cito, el público judío y grecorromano, familiarizado con el tipo de historias de fantasmas contadas anteriormente, se habría quedado particularmente estupefacto ante el malentendido de los discípulos. Si además de esto uno considera la investigación de Yarbrough Collins, un estudioso del Nuevo Testamento, entonces el malentendido de los discípulos se vuelve aún más impactante. Yarbrough Collins, como se señaló anteriormente, revisa una gran cantidad de fuentes greco-romanas que describen a hombres y dioses divinos caminando sobre el agua. Con tantos relatos destacados, la audiencia de Marcos ciertamente habría entendido el paseo sobre las aguas de Jesús en términos de manifestación divina, pero los discípulos de Marcos no lo entienden. Fin de la cita. Nuevamente, este es el punto que Combs intenta resaltar. Cualquiera que esté familiarizado con los elementos literarios de una historia de fantasmas habría sabido que Marcos no estaba describiendo un fantasma, estaba describiendo a un dios, alguna figura divina. Marcos describió a los discípulos como básicamente desorientados espiritualmente o ciegos a algo que debería haber sido obvio. Una cita más. Combs añade, y cito, en Marcos la insistencia de los discípulos en creer lo absurdo parece enfatizar hasta el extremo su incapacidad de creer en Jesús. Esto es exactamente lo que registra Marcos. Después de que Jesús se identifica, Marcos describe el asombro de los discípulos, su falta de comprensión y la razón de esa falta. Sus corazones se endurecieron. 6:51-52. La falta de comprensión de los discípulos ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un tema de Marcos que aparece en todo el Evangelio. Aquí se forma un sorprendente retrato narrativo de disonancia cognitiva. Los discípulos claramente quieren que Jesús sea algo que no es, hasta el punto de que están dispuestos a creer lo absurdo cuando Jesús se acerca a ellos como algo mucho más grandioso de lo que habían imaginado. Dioses y hombres divinos caminan sobre el agua, los fantasmas no. Pero cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua, creen en lo imposible en lugar de en lo obvio. Fin de la cita. En lo que respecta a los relatos de la resurrección post-mortem, pasando ahora a este otro material sobre Jesús, otra académica, Deborah Thompson Prince,
ha elaborado un importante estudio literario sobre cómo se describen las experiencias post-mortem en la literatura griega clásica. Su artículo se titula El fantasma de Jesús, Lucas 24 a la luz de las antiguas narrativas de apariciones post-mortem. Ese fue publicado en la Revista para el Estudio del Nuevo Testamento en 2007. Citaré su trabajo a medida que continuemos, pero los oyentes deben saber que publiqué 2 imágenes de 2 apéndices al final de su artículo. Los apéndices enumeran las características de las apariciones post-mortem en la literatura greco-romana y cómo los escritores de los evangelios las aplican y subvierten en sus descripciones sobre Jesús. Entonces, una vez que hayas terminado de escuchar aquí, te invito a ir y echarle un vistazo. Volviendo al artículo de Prince, centrándose específicamente en Lucas 24. Después de una investigación exhaustiva de los elementos de las apariciones post-mortem en la literatura griega, Prince escribe esto, y cito: sostengo que el método en funcionamiento en Lucas 24 es un intento de desorientar al lector para reconfigurar las tradiciones conocidas por el autor y el lector a la luz de la extraordinaria experiencia de los discípulos con Jesús resucitado. Después de todo, Lucas solo puede describir las apariciones de Jesús después de la resurrección con el vocabulario y los modelos literarios que tiene a su disposición. Pero, ¿qué pasa si se consideran inadecuados para su propósito y ningún tipo de aparición se considera suficiente para representar lo que los discípulos habían experimentado? En este caso, Lucas se quedaría con lenguaje y modelos insuficientes. Sin embargo, si se incorporan todos los modelos posibles, mostrando así la amplitud y magnitud de la presencia resucitada de Jesús, y al mismo tiempo se resaltan las limitaciones de cada modelo, entonces el autor es capaz de trabajar dentro de los parámetros de la dimensión literaria y expectativas culturales de la audiencia para expresar un fenómeno que supere esas expectativas. Fin de la cita. Al igual que en el episodio anterior de Marcos, un lector alfabetizado de los primeros siglos cristianos habría leído los relatos de Jesús, resucitado y conocido, que el escritor simplemente no podía describir lo que los discípulos habrían experimentado. Habría telegrafiado un mensaje simple pero profundo, algo así como: haremos lo mejor que podamos para describir esto, pero todas las formas en que tú y yo estamos acostumbrados a pensar en el regreso de entre los muertos simplemente no funcionan. Esto está más allá de cualquier cosa que podamos expresar adecuadamente. Una vez más, espero que te sientas animado y motivado a leer tu Biblia en su propio contexto, utilizando los recursos de los que hablé en episodios anteriores del podcast. Puedes encontrar este tipo de material. Solo hay que saber dónde buscar.